Esto es Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y con nosotros nuevamente nuestra queridísima actriz, presentadora, creo que canta, por ahí oí que canta y no la he oído cantar todavía. Un día les voy a cantar aquí. Pero sabe muchísimo de finanzas, nuestra querida Anaí Salazar. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todo nuestro público que siempre nos sigue, que nos recomiendan. Y vas a ver, un día les voy a cantar aquí en un podcast. No, ahí viene, porque una de las cosas que más, no sé cómo lo ves tú, pero una de las cosas que a mí me ha dado más satisfacción de este podcast es la reciprocidad, la gente escribiéndonos, pidiéndonos. Y me impresionó mucho en el otro capítulo que hicimos con el otro emprendedor, con Sandro, claro, cómo la gente empezó a pedir más historias de gente que emprenda. Y entonces decidimos buscar emprendedores con historias que sean únicas. Lo que pasa es que el tema del emprendimiento hay que reconocer, Carlos, que se hizo es una forma, pues, digamos, popular, ¿no? De buscar ese éxito financiero que todos, pues, a los que todos le apostamos en la vida, ¿no? El emprender, ¿no? Todas las ¿cómo se llaman? Los desafíos a los que uno se puede enfrentar. Y bueno, obviamente, pues también todas las cosas buenas que nos puede traer el nosotros animarnos. Pero por eso es que traemos una nueva historia, una nueva forma de que la gente entienda cómo puede empezar a emprender, cuál es el camino, cómo se empieza, con quién se junta, con quién se platica, con quién se habla, con quién se consiguen ciertas cosas. Entonces yo creo que sí es un tema que no se va a hablar una vez. La tenemos que hablar muchas veces y ver los diferentes puntos de vista de todos los emprendedores que nos puedan aportar cosas diferentes, ¿no? Porque obviamente no hay historias iguales. Habrá historias parecidas con resultados también, que habrán algunas personas que me sirva y habrá otras personas que les sirva al otro. Uh-huh. Y a mí, por eso te digo, hay mucho lo que estamos haciendo, producción. Nuestra gente de producción está buscando ahorita emprendedores de todos lados, pero estamos buscando gente con calidad. Que el emprendimiento sea un emprendimiento que realmente tenga resultados y que haya sido una persona que legítimamente tenga todas esas cosas que buscamos en la gente que nos sigue. Esa gente emprendedora, trabajadores, que buscan resultados, que tienen los principios correctos, que tienen su vida en orden. A mí fíjate que yo como que soy, pues tú lo sabes, ¿no? Yo soy una persona que a partir incluso, y aunque suene raro para mucha gente, pero a partir de que hacemos el podcast, yo de todo lo que te he aprendido, Carlos, y de todo lo que me ha dejado cada uno de los invitados que hemos tenido aquí, quiero que sepas que también resurgió en mí esa necesidad, la verdad, de buscarlo también como opción, ¿me entiendes? Emprender un negocio, todo lo que yo he estado captando, ¿no? De todo lo que me han aportado, tanto tú como todos los invitados que hemos tenido, yo te aseguro que este año voy a poner mi negocio y sí quiero compartirle a la gente qué fue lo que me resultó, a quién me acerqué, cómo lo empecé. O sea, todas esas cosas. Ahorita justamente estoy en ese proceso de mi lista, ¿no? De, con esta persona puedo ver esto, con este otro puedo ver lo otro, ¿sabes? O sea, esas son las cosas que yo quiero que toda la gente a lo largo de todos nuestros episodios sepa y pueda agarrar ese cachito, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Esta persona me puede ayudar a esto. Este otro invitado me puede ayudar a esto. Y yo le hablo a Carlos y puedo hacer este plan financiero para cuando empiece mi negocio. O sea, todas esas cositas. Es unir todos los puntos. Es armar el rompecabezas. Y la gente que nos sigue, pues puede ver en todos los videos que tenemos, en todos los podcasts. Está uno muy interesante que hicimos con José Vega, que hablaba de cómo empezar tu propio negocio. Los préstamos, por ejemplo, con él. El de los préstamos, que él habló de préstamos, pero también hablamos de préstamos con Rubén. Claro, sí es cierto. Y tuvimos varios, pero es cómo organizarte, cómo llevarlo, porque hay una cosa que quiero que quede claro. Mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Eso es una gran diferencia, porque el empresario es aquella persona que ya cuenta con toda una empresa detrás de él. Algo que ya arrancó, que está establecido, que corre sobre ruedas. Uh-huh. Pues Disneylandia tiene una gran empresa y su CEO es el empresario
que está corriendo esa empresa. Claro. ¿Ok? No necesariamente es su empresa. No es el que vende los boletos. No es el que vende los boletos, No. pero es el que la corre. Sí. Pero ya tiene algo que creció. Pero si yo soy una emprendedora, a lo mejor yo sí puedo estar despachando lo que vendo, ¿me entiendes? Al ser el emprendedor, tú eres todo. Tú eres la persona que de su... Oye, soy el CEO, CFO. Todo. De tu ingenuidad, de tu imaginación y de tu esfuerzo, creas algo. Es el creador. El emprendedor es el creador. Entonces hay mucha gente, lo estuvimos hablando, lo comentaste tú en uno de los episodios, que a mucha gente le decían, eres emprendedor, eres desempleado. Sí, te acuerdas. Porque ese concepto existía. Sí, claro. Porque la gente decía que emprendía entre trabajos. Pero sabes que también, o sea, hay mucha gente que piensa, sabes que quiero emprender un negocio, vamos a suponer, ya sea de ropa, de comida, de lo que sea, y mucha gente piensa que, híjole, es que de aquí a que ahorre para poner mi negocito, o sea, son ideas que a lo mejor todos tenemos, o a lo mejor hay gente que sí lo está haciendo en este momento, ahorrando bajo el colchón, cuando no sabe que tiene otras opciones. Mira, para mí el ser emprendedor pasa por no tener los momentos perfectos, no tener la vida en el momento o se dieron las condiciones perfectas. Es por tomar las oportunidades que tienes enfrente de ti y por convertir esas adversidades en justamente los escalones que vas a usar para llegar al siguiente nivel. Fíjate, el día de hoy vamos a tener a una invitada, Carlos, que precisamente empezó así. Como dices tú, como con un sueño, y veía la escalera y decía, híjole, ¿y cómo voy a llegar hasta allá? Y hoy es una de las personas más exitosas de o sea, orgullosamente de los latinos más exitosos aquí en Los Ángeles. Y van a ver al ratito, o sea, que se las presentemos, qué negocio, cómo lo empezó, ahora sí que cómo lo soñó y cómo dio ese primer paso para subir el escalón. No, y que es alguien que viene con un background que pasó desde concursos de belleza a pasar a ser una inmigrante de otro país donde su país se vio en una situación muy comprometida, y todas estas cosas, como los pasos se fueron uniendo y llegaron a la historia que hoy en día tienen. Que es impresionante, ¿eh? Y no solo impresionante, sino que apenas comienza. Esa no, es la bueno, mejor parte. que este es el comienzo de una historia que ya ahorita, o sea, todo lo que ya alcanzó a este nivel, la verdad ya es impresionante, pero como dices tú, o sea, es el comienzo de una historia de éxito que yo estoy segura que a la gente le va a encantar. No, seguramente. Bueno, amigos, vamos a volver en un minuto con nuestra invitada estrella y con mucho más de finanzas para ti. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast, lo puedes escuchar. Así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Finanzas para ti. Y ahora sí llegó el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una hermosa persona, emprendedora. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Amara Barrueta. Es Barroeta, ¿verdad? Así con O. es, con O. Así es que mismo. yo había escuchado el apellido Barrueta, fíjate. Con la U. Con la U. Sí. Pero Hay esta las es dos variaciones. Barroeta. Así es. Bienvenida. Gracias a ti, Anaís, Carlos. Un placer. Un placer tenerte, Amara. Es un honor tenerte acá con nosotros. Para todos ustedes que no nos conocen, Amara es inmigrante de Venezuela. Tiene una historia que me da mucha risa porque tuvimos a nuestro amigo Sandro que estuvo en el Mr. Venezuela, y Amara estuvo en el Miss Venezuela también. ¿Qué tal? Ella O sea, pura corrió. belleza, ¿eh? No, es que ya que la gente se vaya acostumbrando que aquí pura belleza. Sí, aquí la única excepción soy yo, pero bueno. Bueno, siempre hay una excepción a la regla. Ay, no es cierto. Yo no soy es cierto. cute, yo soy cute. Ay, Tú eres tu cool. belleza viene de adentro. De adentro, ¿verdad? Eso decía mi mamá. No, Carlitos. Es así. Pero una de las cosas que quiero que entiendan, Amara se vino de Venezuela por toda la conflictividad que hubo en Venezuela. Y ella vino y logró arrancar y tiene ya más de 10 años con su restaurante, que es Amara Chocolates y Café, que está en Pasadena, en Old Town Pasadena. Y no solamente tiene esto, sino que ha logrado crecer de una manera tan orgánica que la prensa local la ha ido empujando
y ella terminó dando conferencias en los TED Talk en Pasadena Oh, wow. sobre cómo ser un inmigrante, cómo echar hacia adelante, cómo emprender. Entonces imagínense el honor que tiene una persona que viene a ver cómo la hace para llegar a eso. Cuéntanos un poco cómo sentiste, cómo fue que arrancaste Amara Café, cómo fue la idea, cómo vino, cuál es la historia que hubo ahí. Bueno, Carlos, sabes que cuando uno tiene una idea y tiene un sueño, una cosa es lo que tú empiezas a poner en papel y las ideas que empiezan a surgir y las conversaciones y el crear un concepto que comienzas a darle forma. A cuando tú comienzas a construir eso, incluso hablando de números, es decir, que tú empiezas, aparte de decir voy a vender esto, voy a vender aquello, va a ser un café moderno o va a ser un café tradicional, o sea, ¿por dónde va el concepto? Luego de que haces esa parte y haces los números, cuando tú estás allí en el proceso realmente de construcción de, como dicen, echarle pichón, pues decimos los venezolanos, es una cosa completamente diferente. Y siendo un inmigrante, si esto ya es difícil para un latino o para un americano, para quien sea en cualquier país, imagínate hacerlo en un lugar donde no tienes comunidad. Dígase que no tienes a la mamá que, no sé, si estás ahí con el contratista No que tienes están a tus pintando a las 12 de la amigos, a noche y tu te estás... gente. Exacto, no tienes a tu gente. Que como digo yo, cuando lo abres en tu país, si tú abres, por lo menos los 15 gatos que tú conoces vendrán con sus parejas e hijos y Por lo menos algunos... hacerte el paro, como decimos en tomarse un México, ¿no? cafecito, exacto. Les mandas un mensaje de texto, para aquí seguimos, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes esa comunidad, es aún más duro. Entonces, la verdad que debo decir que me siento afortunada, pero también he trabajado muchísimo junto con mi esposo Alexander en este proyecto. Me vine a los Estados Unidos no con la idea de emprender, en realidad me vine con la idea de estudiar, porque como tú bien dijiste, en Venezuela las cosas se estaban poniendo, como decimos en Venezuela, de color de hormiga. Se estaban Muy difícil. tornando muy difíciles y muchos de nuestros amigos y la gente conocida decían, no, pero mira, Venezuela ha estado en este tipo de momentos, en otras oportunidades, esto va a pasar. Ustedes, mi esposo es médico, es un cirujano ortopedista y yo soy ingeniero de profesión y bueno, me dediqué a trabajar en medios en Venezuela por muchos años, hice paralelamente las dos cosas. Eso es otra cosa que después te voy a decir. A ver. Que en Venezuela yo siento que las mujeres, bueno, y los hombres también, éramos muy polifacéticos y era de alguna manera fácilmente aceptado. O sea, tú puedes decir, bueno, yo soy actriz y tengo un negocio y hago esto y hago aquello y era completamente normal. Aquí cuando tú dices, bueno, yo soy ingeniero, pero voy a abrir un restaurante, Todo el pero mundo te mira ¿Cómo que qué? hago voiceovers y hago televisión y la gente te dice, ya va, espérate, hay que algo raro. Nuestra ¿Entiendes? comunidad latina Dedícate tiende a una a ser- cosa, ¿no? Exacto. Sí, ¿Qué porque haces? nuestra comunidad latina en nuestros países suele ser muy polifacético. Tú vas a encontrar correcto. gente con carreras universitarias que emprenden. Carlos, es que desgraciadamente digo, lo tengo que decir como es. En nuestros países el problema es que tú puedes ser un ingeniero, puedes ser un doctor, puedes ser un abogado y a lo mejor en las noches tienes que trabajar de taxista Claro. y a lo mejor tienes que Correcto. poner un negocito de ropa con tu esposa y apoyarla en los fines de semana. ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos, porque obviamente la Es a gente lo que voy. siempre está buscando sacar una extrita de todos lados para que tus hijos también puedan por lo menos estudiar algo, ¿no? Claro, es que a lo que voy, porque el concepto de nuestros países es que tú tienes que tener un título universitario, pero el trabajo ya no es un elevador de ascenso social. El que tú agarres un trabajo no te garantiza que vas a un mejor nivel social o socioeconómico. Es que te voy a decir una cosa, aquí en los Estados Unidos por lo menos, si tú traes un título, tú ya sabes en qué empresa puedes empezar y cuál es el sueldo base para ese título que tú ya estás llevando. En México tú puedes estar egresado de la Libre de Derecho, que es la escuela de abogados más importante de México, y no te garantiza absolutamente nada. Puede ser que termines, como te dije, trabajando de Uber. Pero eso está pasando aquí Esa también. es la realidad. Es correcto. Está pasando. Sí. Aquí, Sí. en este momento, la gente con un título universitario está haciendo Uber, Así. está buscando cómo emprender y hay un desconocimiento gigante de eso. Ahora, cuéntanos, ¿tú te viniste a estudiar? ¿En qué año te viniste? Me vine en el año 2010. ¿En 2010? Entonces, bueno, digamos, también a mi esposo y a mí nos pasaron algunas cosas, o sea, nos tocó lidiar con la inseguridad en Caracas y cuando a ti eso te toca y te das cuenta que tu vida vale más que un trabajo, o sea, en ese momento en realidad... A él lo secuestraron allá, ¿no? Sí, y a mí me robaron con pistola en la cabeza a las 2 de la tarde Wow. en un carro. Entonces, ¿sabes? Eso te cambia la vida porque tú te das cuenta de que no importa
en realidad, como te digo, o sea, que puedas hacer dinero, pero si tu vida no vale nada y cuando tú sales de tu casa, dinero, ¿no? exactamente, y además de eso, o sea, andas todo el tiempo angustiado, porque de verdad que lo que te queda después de eso es bien difícil de subsanar. Entonces, entiendo que otras personas a lo mejor nunca se enfrentaron a eso y para eso, o sea, para nosotros eso fue determinante, ¿no? El buscar otras oportunidades. Sin embargo, también lo vimos como una vía de escape en ese momento, porque cuando estábamos sintiéndonos así, como que, bueno, yo siempre había querido estudiar fuera y me acababa de graduar de ingeniería y dije, bueno, hacer un posgrado en negocios sería algo fantástico, sería una buena adición a mi, como dicen, bolsa de herramientas. Y entonces así lo hice y me vine a UCLA a estudiar un año. Y ya estando aquí, entonces, ¿sabes? Tú empiezas, como ya tú tienes esa idea de que queríamos hacer esto era un concepto que lo pensamos para Venezuela. Ah, ok. En esta época, nada más como para darte un poquito de antología. Amara lo bien pensado Sí, para Venezuela. para Venezuela. Ah, ok, ok. Sí, en Venezuela en ese momento, alrededor del año, entre el 2008 más o menos, el 2010, en ese momento había mucho conflicto político. Sin embargo, había una cultura culinaria muy rica en Venezuela. Es decir, siento que en el ICC, en las escuelas de Caracas culinaria y en todo el país, y la gente se está abocando a una cultura de, digamos, neo-venezolanismo en la parte culinaria. Que era algo que, no quiero decir que no se haya visto antes, pero había, por ejemplo, o sea, tú estabas en Caracas y había restaurantes de todo tipo, pero además de eso, se estaba acentuando la idea de tomar la comida venezolana y servirla o proyectarla de otra manera. Porque, digamos, si tú ibas, no quiero decir, pero si tú ibas a lo mejor hace 10 años a cualquier parte del mundo, difícilmente conseguías un restaurante venezolano. Y es que siento que a los venezolanos nunca nos tocó emigrar antes de este momento, ¿verdad? O sea, o las migraciones fueron muy puntuales y pequeñas. Nosotros fuimos más bien un país que recibió inmigrantes a granel, o sea, mis abuelos, todo el mundo tiene un abuelito, un tío abuelo o algo parecido que viene de alguna parte de Europa. Sí. Entonces, en este caso era lo contrario. Entonces, bueno, en ese momento había eso y nosotros sentimos, este concepto sería bellísimo ponerlo en Caracas, tener un cafecito así, que tenga esto, que tenga aquello. Entonces ya teníamos la idea de por dónde iba, pero bueno, se interrumpió, digámoslo así, para yo venirme aquí. Y cuando estábamos aquí, o sea, cuando yo estaba aquí, porque mi esposo seguía en Venezuela, y eso es algo que, bueno, hay personas que lo saben, pero hay gente que no. Yo estaba aquí estudiando en UCLA y Alex estaba en Venezuela haciendo su consulta, su práctica médica, porque teníamos, digamos, mucho que perder si él sencillamente como que hacía dejaban todos los dos, y nos íbamos los dos. Todo, y eso es algo también que cuando la gente me pregunta, ¿qué crees tú? O sea, ¿cómo empiezo con mi negocio? Yo digo, no sueltes lo que tienes. Sí va a haber un momento en que vas a poder soltar lo que tienes, pero tú necesitas tener un income, necesitas, o sea, un ingreso, necesitas tener una base. A lo que le llaman el efecto Tarzán, ¿no? O sea, no sueltas la liana hasta que tengas agarrada la otra, Sí, ¿no? claro. Porque si no te Exactamente. caes. Si Tarzán suelta la liana, te agarra la otra, va para el Bye. piso. Exactamente, así es. Entonces, claro, pero es muy difícil. Estábamos recién casados, Alex y yo nos casamos en el año... 2009. Por ahí. Llevaban 2 añitos. Entonces, exacto, ni siquiera. Y entonces todo el mundo me decía, tú te acabas de casar y te vas a ir para Estados Unidos, vas a dejar marido tuyo aquí solo, pasando consulta de médico, y tú te vas a ir para allá a estudiar y a ver y no sé qué. Y yo, bueno, mira, o sea, tenemos que buscar alternativas. O sea, era estudiar y la idea era regresarse, pero también fue un abrir ojos, ¿verdad? Y darse cuenta que aquí había muchas oportunidades. Pero yo no vine con una visa ni con un plan de hacer eso. Entonces, en ese año que yo estuve estudiando full time en UCLA, que fue bastante demandante, de verdad, a la vez empezamos a pensar la idea de, no, esto hay que hacerlo aquí. Y también como veíamos las cosas seguir declinando en Venezuela, seguíamos entonces planteándonos la idea de hacerlo acá. Y bueno, pues obviamente en un momento decidimos, esto es lo que vamos a hacer. Y ahí fue donde empezó Amara ¿Cómo Chocolate. planearon arrancar, todavía tener la práctica médica en Venezuela? ¿Cuánto tiempo estuvieron corriendo la práctica médica y el restaurante aquí? Wow, varios años. De hecho, sí, Alexander se mudó permanentemente acá. O sea, él cerró su práctica médica hace 8 años, más o menos. O sea, ya no se dedica a eso. Ya no se dedica a eso. 100% al restaurante. 100% se dedica al 100%, restaurante. exactamente. Pero los dos. me imagino que de todas maneras, digo, por más que ya lo trajeras planeado y que a lo mejor, como dices, tú hiciste números y todo, Olvídate. tú te enfrentaste a algunos obstáculos. Muchos. O sea, que
bueno, ¿cuáles fueron? Y de verdad, ¿qué era lo que te seguía motivando para decir, no, voy a seguir en esto? Claro, bueno, yo pienso que aunque Alex estaba allá y seguíamos teniendo Venezuela, por así decirlo, en el background, o sea, plan estaba B. allí, este era el plan B, de alguna manera los dos sentíamos que este era el plan A. Es decir, que los huevos estaban en esta canasta. Yeah. Y nosotros no teníamos otra vía. O sea, ya en ese momento como que dijimos, por aquí le vamos a dar. Porque yo creo que eso es bien importante. A veces cuando las personas están buscando un emprendimiento, y conozco muchos emprendedores y gente cercana con las que a veces converso, está como dividida o como que no está clara. Nosotros, cuando sabíamos qué íbamos a hacer y por dónde íbamos, por ahí le dimos, ¿verdad? Y entonces sentíamos que toda nuestra energía estaba abocada a eso, ¿verdad? Y entonces eso fue algo que yo pienso que sembró la semilla y hizo que brotara rapidito. Claro, ciertamente, cuando nos sentamos a ver los números, no es lo mismo abrir un restaurante en Caracas que, como te digo, vives tú allí y todo esto, que hacerlo acá. Yo no estaba generando ningún ingreso. ¿Cuánto tiempo pasó de que lo abrieron a decir, ya más o menos sale por lo menos para pagar lo que estamos invirtiendo? Exacto, mira, el primer en año, producto. y esto es otra cosa que creo que es súper importante, no sé, sabes, yo sé que te dicen que tienes que tener para aguantar el primer año, pero la verdad es que todo depende de dónde hayas partido tú, digamos, o sea, cuál fue tu comienzo, por así decirlo. Y yo diría que es más que un año, porque por lo menos en nuestro caso y en el caso específico de los restaurantes, como dicen, ese net que tú tienes que tener, esa cantidad inicial para tú empezar un negocio así, ahorita es bastante alta. Es decir, la parte de restaurante es uno de los negocios más competidos, es uno de los emprendimientos que la gente como que de cajón como que dice, yo cocino unos tacos, yo cocino unos tamales, yo puedo hacer esto, puedo hacer una salsa, ¿no? O sea, ¿entiendes? Ajá, como que no necesariamente tú necesitas ser un chef o tú necesitas ir a una escuela especial, tú puedes, sabes, como con ciertas cosas básicas hacerlo. Sin embargo, justamente en esa diferenciación y en ese plan específico es donde viene la capacidad de ganar, digamos, como ese gancho adicional, que por qué la gente va a venir a comerse el taco o la arepa o la empanada tuya. Entonces, eso fue lo que yo siento que fue el elemento diferenciador que nos ayudó a tener éxito. Como negocio, y esto es muy importante que la gente lo sepa, cuando yo estaba de business banker acá, los negocios más difíciles, los dos negocios que los bancos no quieren financiar, son número 1, las iglesias, y número 2, los restaurantes. ¿Y si sabes por qué va? Porque el 90% de los restaurantes fracasan. ¿Ya? O sea, el 90% de los restaurantes cierran antes de los 2 años. ¿Ya? Sí. Y el otro, el 10% restante, no dura 5 años, el 90% de ese 10%. Wow. O sea, ahora, los que duran quedan y son nombres que quedan fijos y que llegan a tener mucho tiempo. Y en el caso de las iglesias es muy simple, porque nadie quiere después tener que hacer un eviction, sacar a Dios de la casa de Dios. Es muy mala publicidad. Eso Sí, fue claro. lo que me dijeron en el banco, de verdad. Pero los restaurantes, y es una de las cosas que admiro, porque ustedes llegan, tú te vienes en el 2010, te casas en el 2009, 2010 llegas acá, pasas un año estudiando, tu esposo te está apoyando a distancia, yendo y viniendo, lo cual es un gasto adicional Además, de dinero, de físico, emocional, muy duro. todo, sí. Muy duro. Y entonces ustedes deciden arrancar y en el 2012 arrancas el restaurante. Correcto. ¿Qué tan importante es y ha sido el apoyo de Alexander cuando tú estabas arrancándolo acá y él estaba corriendo práctica allá y ahora que está contigo corriendo el restaurante todos los días? ¿Qué tan importante es el apoyo de la pareja? Mira, primero, Carlos, o sea, yo nunca me imaginé que yo iba a trabajar con mi esposo, ¿no? Número 1. Y para aquellos que trabajan con su pareja, deben saber que es una de las cosas, es una belleza porque, pues digamos, fortalece tu relación si sabes valorar lo que tienes y si sabes trabajarlo, ¿verdad? Pero puede romper definitivamente. Claro, porque estamos hablando de que ya llevan más de 20 años casados. Exactamente. No, y Alexander fue esencial y él ha sido un elemento clave, o sea, definitivamente el CEO
en términos, o sea, bueno, los dos nos hemos compartido, por así decirlo, Las las responsabilidades y a la vez la visión. ¿Ustedes dos corren el negocio? Sí, Digo, correcto. me imagino que tienen a lo mejor más empleados, pero ustedes dos, o sea, es su trabajo. Ustedes se levantan en la mañana, se bañan, se cambian Correcto. y se van al restaurante. Correcto. Sí, a este punto, en realidad, por lo menos, bueno, ya soy mamá y tengo una niña de 3 años, entonces, y también a la vez quiero tener, o sea, me he dedicado, después de que esos 2 primeros años de un bebé son súper, bueno, en verdad los primeros 5, no sé, creo que nunca, tú lo puedes Nunca. decir, nunca termina, Los primeros nunca. 10, los primeros 20, Los primeros 10, sí iba a decir el primer año, no, el segundo, no, el tercero, bueno. Pero sí, es muy sacrificado para la mujer, definitivamente. Sí, partirte entre la empresaria y la mamá, ¿no? Correcto. Y además de eso, nosotros, cuando tuvimos a Bárbara, nos tocó COVID, ¿no? Pero, ajá, exacto. Oh, my pero también ahorita estoy tratando de sacar un tiempo para mí porque justamente, y luego hablaremos de eso porque quiero regresar a tu pregunta, ahorita tenemos muchos proyectos, o sea, porque de nuevo, la empresa es como un ser vivo, o sea, no es una, Va creciendo, no es una se piedra. está desarrollando. Exactamente. Eso sigue en movimiento. Entonces, Es claro, una plantita que la tienes que es regar, correcto. que le tienes que poner sus vitaminas. O sea, una empresa para que crezca hay que tratarla así. todo el tiempo. Y además de eso, bueno, yo siento que justamente ese estar involucrados, tanto él como yo, dentro de la empresa, siempre, el crear una comunidad que fue súper importante y continúa haciéndolo, es vital para el negocio, pero también tú tienes que como emprendedor tomar en un momento, ya ahora que tenemos, vamos para nuestro año número 11, tomar un paso atrás y mirar tu emprendimiento un poco desde afuera y decir, bueno, si yo no tengo la capacidad de que este grupo de personas que he formado como empleados y lo que tengo y la comunidad y todo lo que hemos hecho, de que tenga una cierta independencia, no quiere decir que tú lo abandonas. No, Claro, ahí no estamos es todos que los días. que se corra O solo. sea, Alex sigue yendo a la tienda. Si vas un fin de semana, allí me ves y mucha gente dice, bueno, ya Mara no viene. No. Pero tú tienes otras metas y tienes otras cosas que tú a lo mejor haciendo el café o estando allí todo el tiempo metido, no tienes la capacidad de hacer si tú no te abstraes un poquito y tienes justamente la capacidad de ejecutar esas cosas que otra persona no las puede hacer. Entonces ahí es donde el empresario, digamos, tiene que saber tener ese balance. Es que ¿no? lo que está es justamente en la diferencia de lo que es ser self-employed, empleado por ti mismo, y ser empresario. Porque ya ustedes pasaron de emprendedor, que empiezas como self-employed, se están convirtiendo en empresarios, donde tienes un sistema que Correcto. corre con tu gente y ellos son los que corren el negocio. Ya tú no corres el negocio, corres el sistema, corres los procedimientos y te va a ir dando y te da tiempo libre. Ya tú no depende de que tú estés todos los días en el negocio para que eso corra. Correcto. Pero eso es un proceso. Llegar ahí es muy difícil. De hecho, hay una alternativa que la gente usa mucho cuando quiere hacer eso, que son las franquicias. Cuando tú compras una franquicia, tú compraste un restaurante. Si Amara se hace una franquicia, Amara va a vender a sus franquiciados el cómo hacerlo. Estos son los equipos, esta es la gente, esto es cómo lo van a correr. Y ya la persona lo que tiene que hacer es abrir la puerta y está listo. O aunque no lo convierta en una franquicia, si ella quisiera abrir una sucursal, o sea, de alguna manera, como tú dices, ¿no? O sea, ya Manual dejo de corriendo procedimiento. y ahora en lugar de, pues ya tengo mi negocio de Pasadena, que todo el mundo conoce y todo eso, pero también mi comunidad, yo sé que hay muchos venezolanos, por ejemplo, ¿no? En Woodland Hills, vamos a suponer, o hay mucho venezolano en Downey. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Voy a abrir mi sucursal y a lo mejor en un principio, pues bueno, irás un poquito de veces a pero ahora nos vamos a concentrar en formar esta nueva comunidad, en este nuevo negocio y todo eso. O sea, posiblemente... Y no solo eso, hay en ahorita, algún punto, ¿no? hay unos emprendimientos muy famosos en España, la cachetería, una serie de cosas que son comida venezolana, que quienes van son los españoles. Correcto. Y entonces ellos se están convirtiendo, como tú dices, no en franquicias, sino están expandiendo. Pero es cuestión de tiempo y es cuando a lo que le voy yo al amigo, a la amiga que nos está viendo y dice, yo quiero un restaurante, pero no quiero pasar por 10 años y los sacrificios que pasó Amara. Bueno, es muy simple. Yo puedo pagar $500,000 y compro los derechos para tener un Subway. Claro. Y Correcto. entonces tiene ciertas ventajas y desventajas, pero me quito esos 10 años. O pago $2 millones y tengo la suscripción o la franquicia más barata de un McDonald's. Correcto. Ese tipo de cosas existen. Pero me encanta el concepto. También estuve viendo
que estás cambiando y estás haciendo ahora un acuerdo con Amazon, donde estás haciendo negocios a través de Amazon. ¿Cómo un restaurante se llega a negocio ¿Cómo? con Y Amazon? que ya estás hasta en Amazon Choice. A ver, cuéntanos. Bueno, como dicen, para ir hacia adelante vamos a ir hacia atrás, ¿no? Y es que cuando me preguntaste cómo fueron los comienzos, una de las cosas que nos pasó es que cuando nosotros llegamos al momento de abrir las puertas, por así decirlo. Bueno, no el momento de abrir las puertas, pero en todo el proceso de construcción y todo esto, con todo y que teníamos proyecciones económicas de cuánto teníamos, cuánto íbamos a gastar, qué íbamos a hacer aquí, o sea, uno siempre deja, como dicen aquí en Estados Unidos, ese rainy day account, ¿verdad? No sé cómo, a ver, en español es como una cuenta para las vacas flacas, el año de las vacas flacas. Entonces, esa cuenta de las vacas flacas en verdad era como que, bueno, ese año que si no viene suficiente gente, pero la verdad creo que éramos bastante optimistas y decimos, esta broma va a ir bien, ¿verdad? Pero en el proceso, cuando empezamos a ver y a sumar los equipos, todas las cosas, o sea, vinieron como cositas que estaban fuera. Que no las ¿ok? contabas, ¿no? Exactamente. Entonces, tocó llegar a un punto en que, bueno, queríamos hacer arepas, queríamos hacer otras cosas, pero eso no se pudo. No daba la plata para montar en ese momento la plancha de hacer las arepas. O sea, porque acuérdense que también montar un restaurante, por lo menos aquí en la ciudad de Los Ángeles, es bien duro en términos de todo lo que es permisología. Es decir, aparte del costo que es brutal y que a veces incluso tienes el restaurante listo. Conocemos gente que están listos y están esperando 2 meses por una inspección. Es una cosa así. Y esos son 2 meses que tú estás pagando renta y tienes esta cosa como un carro ahí, rum, pero que no Dios, arranca, y que no arranca. Exactamente. Entonces, digamos, cuando llegamos a ese punto nos dimos cuenta de que, mira, el concepto va a ser churros, café, chocolate y como pastries, pues que es como tener un croissancito Sí, y tal. sí, sí. Y ya, o sea, no daba para más. Y dijimos, bueno, con esto nosotros nos va a ir bien. Tú vas a ver que sí. Y la verdad que, bueno, gran opening, abrimos las puertas. Y como que 3 o 4 personas de alrededor que venían como que A ver pendientes qué hay, de ¿no? a ver qué hay y tal. Y de repente era así como que pasaban las bolitas de paja por la puerta. Nada. Y tú, ay, exactamente. Y entonces, bueno, tocó obviamente eso, pues, o sea, yo parada, te lo juro, dando muestras, así, pedacitos de churro, prueba un churro. O sea, porque eso es lo otro, ¿no? Veníamos a una comunidad en donde lo que nosotros ofrecíamos no Ellos no era... lo conocían. No era exacto lo que el americano necesariamente consume en un desayuno, en un almuerzo y tal. Y entonces la gente, oh, churros. Y como que, ay, los churros de Disney. Y yo que, no. No son los son churros eso. mexicanos, es el churro español el que Exacto. ustedes Sí, venden. es más churro estilo español. Y bueno, yendo a la pregunta, el chocolate. El chocolate es básicamente una receta de mi abuelita, modernizada por mí. Yo soy ingeniero químico, Ajá. me especialicé en alimentos y bueno, tengo una pasión por la comida y por la preservación de alimentos y el también entender de dónde vienen las cosas y cómo hacer que los sabores brillen. Eso es algo bien... Yo no soy ¿Cuándo chef. Hay que ir, Exactamente. hay que Exacto. ir. Yo no estudié como un chef de cocina, pero sí he dedicado muchos años justamente, o sea, a mí me encanta estudiar la química de los alimentos Ok. y de la cocina. Wow. Y eso es vital. Eso lo estudian los chefs cuando van a su escuela, ¿verdad? Entre otras cosas. Yo no tengo todos los skills de un chef, pero me encanta. Soy un ratón de biblioteca. Y así, pues, digamos, esa receta de abuelita se volvió lo que es el chocolate de Amaras. ¿Y cómo se te ocurrió venderlo por Amazon? Esa es la pregunta mía. ¿Cómo? Bueno, todo vino que la gente empezó a tomar el chocolate y wow, este chocolate sí es diferente, es un chocolate rico y no sé qué. Y entonces, bueno, se empezó a hacer una cultura de tomar el chocolate en Amaras, que aquí en los Estados Unidos es mucho el café. También tenemos bebidas preparadas con café y chocolate. Y una vez que eso empezó a pasar y que además estamos a 2 cuadras de donde pasa el Paseo de las Rosas, el Rose Parade, estamos en sí, Pasadena, mucha gente venía con ese frito y tal y se tomaba Al el chocolatito. chocolatito. Y la gente quedaba, y eso es un evento literalmente donde la gente viene de todas partes de Estados Unidos. O sea, el A desfile ver, de las rosas es ha uno de sido los uno. catalizadores que Correcto. hizo que Amara... Es así. Así de, creciera. lo vendemos también por Claro. ahí, lo puede conseguir por Amazon. Ok, Es así. pero Wow. Exacto. ¿cómo se te ocurrió Amazon? ¿Se te ocurrió cuando la Pues pandemia? ahí- Bueno, no, fue antes de la pandemia y en verdad debo decir que Amazon no se me ocurrió a mí, Amazon se le ocurrió a Alexander. Ok. Alexander es también un ratón, no de biblioteca, pero de computadora, él se mete y todo averigua, ¿verdad? Y pues nada, cuando comenzamos a vender el chocolate en bolsitas, o sea, que nuestro chocolate es un polvo, ¿verdad? O sea, es una mezcla en polvo. Lo vendíamos en la tienda y la gente, y teníamos gente que eso venía al Paseo de las Rosas o andaba de paseo en Pasadena y yo vivo en Wisconsin, yo vivo en tal sitio, vivo en Florida, quiero tomarme el chocolate Amara y
Entonces andábamos nosotros con estas bolsitas yendo a USPS o a FedEx o lo que sea a mandarlo. Y entonces dijimos, no, esto tiene que tener una estructura de poder mandarle a la gente. Y en ese momento se estaba abriendo esa ventana, digamos, de Amazon de poder tener, aparte de productos electrónicos y todo esto, empezaron a hacer Amazon Prime bueno, y de todo. producto empezó de con ustedes. libros y mira. Exactamente. El producto Ajá. ustedes lo están teniendo en un almacén de ustedes o ya lo están teniendo en el almacén de Amazon. Sí, ya lo tenemos en el almacén de Amazon. En este Ya, momento eso es. nosotros no, o sea, mayoritariamente hacemos algo que se llama Fulfillment by Amazon, que es básicamente nosotros mandamos unas cajas con instrucciones muy específicas. De verdad que esa parte ha sido un fastidio porque Amazon es súper Sí. específico con todos los detalles que tienes que tener para un solo producto. Pero luego que lo envías allí, a ese centro de distribución, como que ellos, cuando tú lo pides, o sea, eso te llega súper rápido a tu casa, ¿no? Correcto. Entonces, una vez que Y está si lo tienen en empacado y Amazon todo eso. Prime, te llega al día siguiente. Exacto. Entonces, ha sido de hecho ya por varios años Amazon Choice, que es como básicamente cuando tú pones hot chocolate, entonces te dice, tienes que Estas son- tomarte. Amazon te dice que deberías de probar este. Entonces, Wow. eso ha sido una gran labor y debo decir que mayoritariamente Alex se ha dedicado, él es un crack en eso y se ha metido ahí a ver qué es lo que hay que hacer y no sé qué. Ahorita quisiéramos seguir creciendo con eso. Durante la pandemia fue fantástico porque siento que Amazon y el vender el chocolate allí fue una manera de mantenernos conectados con la gente. Claro. Hubo un tiempo, nosotros estuvimos un tiempo muy breve cerrados, pero fue muy rudo, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, se fue de Los Ángeles, gente que venía a Maras todo el tiempo y siento que era un poquito como una curita para el alma, para mucha gente. Claro. Que como que, bueno, a lo mejor me fui a California, me tuve que ir a Pero vivir a tengo el Florida. chocolate. Pero exactamente, entonces le decíamos, bueno, a veces la gente Siempre se uno iba. busca algo que nos Ajá. ate a ese lugar, ¿no? Exacto. Es por la nostalgia, o sea. Exactamente. Entonces, ahorita una de nuestras metas es justamente que el chocolate siga creciendo porque creemos, o sea, que es un producto hermoso, o sea, hermoso en el sentido de que ha llevado mucho trabajo, o sea, desde la fórmula que no puedo, cuando la gente me dice, bueno, ¿y cómo salió y tal? Sí, era una receta de mi abuelita, pero no sé, no, cuando tú pruebas las dos, no se parece. Yo digo que es modernizada, ¿verdad? Yeah. Pero a la vez, el que llegue a la mesa de la gente ya tiene un... Es fundamental. Exactamente. Una pregunta más. Las personas que no han ido a Mara y están en la zona o van a venir a visitar la zona y no son venezolanos, aparte del chocolate, ¿qué recomiendas que ordenen en Amara? Bueno, mira, Amaras lo llamamos sabores. producto, Ok, un Como producto. yo, my God. no, a ver, vamos a decir, yo soy mexicana y nunca Ajá. he ido. Ay, Y me vas bueno. a decir, Anaís, prueba ¿Una esto. sola cosa? ¿Qué? ¿De O verdad? varias. No, Ok. ¿cómo que una? Exacto. Que Oye, dame por Dios, el Carla. menú que tengo que pedir. Dos cosas. Eso, mira, y así nos llega mucha gente. Y a lo mejor Carlos sabe por su experiencia que cuando tú estas en Amara y haces un ¿cómo se dice? Escaneo, Un ¿no? escaneo así. La verdad que el 95 o 90% son público general, no necesariamente latino. Sí tenemos mucho público latino, pero venezolano específicamente Muy poco. aquí, no muy poco, tenemos una gran comunidad venezolana, Pero no hay quiero mucho decir. americano ahí, Pero a ver, mucho asiático. ¿qué voy a pedir? ¿Qué Ajá, pides? El ¿qué vas a chocolate. pedir? Ajá, el chocolate. Tienes que probar el chocolate. Ajá. Hay gente que no le gusta el chocolate solo. Tenemos unos cafés con chocolate que son exquisitos. Delis. Ok. Exactamente. Y tienes que probar una arepa. Ajá. Una de mis arepas favoritas, ay, Dios mío, auxilio. Me gusta la arepa de asado negro. El asado negro es una preparación venezolana en donde lleva mucho trabajo y es muy sencillo, o sea, el plato, por así ¿Y decirlo. cómo pero le lleva- llaman ustedes esa arepa allá? arepa de asado ¿Arepa de negro. asado Y negro? la servimos con queso en mano. El asado negro es como, No, imagínate, bueno. como una carne, así como lo que le dicen un centro de carne, Ajá. pero está rebanado y está cocinado en una salsa semidulce. Ajá. Y se cocina por muchas horas para que básicamente el La- el a- papelón aparte que de es la el- arepa, ¿qué otra Eso, cosa ajá. puede El pedir chocolate, gente? la Un plato arepita. más. Bueno, debo decir que este año pasado, en el 2022, Jen Harris, que es una escritora muy reconocida del LA Times, es como la nueva food guru del LA Times, hizo un artículo especial sobre las cachapas de Amaras. Y las cachapas, además, para mí tienen un lugar muy especial en mi corazón. Primero porque a la gente en general, cuando me pregunta de dónde soy, yo digo que soy de Caracas, como para que no es venezolano, ¿verdad? Ajá. Pero
en verdad soy de Los Teques. Que mira tú, ¿viste? mira Soy tú. una niña de montaña. Que queda, es un pueblecito que queda en el estado Miranda, es la capital del estado Miranda, un estado que está justo al lado del Distrito Federal. Parte de Caracas están las afueritas. Exacto. Nos gusta llamarlo, ¿cómo es que es Como un suburbio. sí. Exacto. Los suburbios. No es un suburbio, un momento. Pero no, sí, es un pueblito muy lindo. Y allí las cachapas, hay varios lugares en Venezuela en donde las cachapas son espectaculares. Las cachapas para la gente. Sí, como yo que no sé qué es una cachapa. Que no tiene idea que es una Ah, cachapa. arepa sí sé, pero- no les expliques porque Ay. ahorita ya se nos está acabando el Ay, ya tiempo. se nos acabó el tiempo, Ay, Dios pero mío. sí. ¿Qué pasó? Pero si Pero voy a quiero, ir y voy a pedir una cachapa también. quiero que Sí. todo el que Sí, vaya por allá, Amara, ¿dónde está localizada Amara? ¿Cuál Mira, es la dirección? estamos en el 55 Sur Raymond Avenue, 55 South Raymond Avenue, en Pasadena. Ok. Y allí estamos abiertos de martes a domingos. Y bueno, pues... Abren en la mañana y cierran a las 3 de la tarde 3 de y la los tarde. fines de semana a las 4. Correcto. Es básicamente Sí. para el lonche. Ah, ok. Exacto. Ok. brunch, Desayuno y exacto. lunch. Pues antes de Exactamente. hacer el podcast, vamos a ir allá, ¿eh? Ya, Ni vamos creas a ir, que te vas a vamos a ir. escapar. Que te vas a comer una arepa, una cachapa, tienes que ir temprano. Y un A las 8 de chocolate. la noche no te vas a comer Ya una no. arepa, ¿Sabes una qué? cachapa y No voy a chocolate. desayunar para que todo me quede. Vamos a ir allá. Amara, 1,000,000 de gracias. Vamos a Gracias tener a que ustedes. repetir porque voy a querer que volvamos a hablar y la próxima vez que vengas con Alexander para hablar un poco de la dinámica de cómo convertirte de emprendedora a empresaria y cómo ha sido... Y cómo esa- crecer en esas plataformas Claro, también. eso es como lo que eso vamos, es cómo crecer con las superimportante. plataformas de ventas nuevas que hay hoy en día. Súper. Gracias, So, Amara, de verdad, por Amara, estar aquí. 1,000,000 por de Dios. gracias. Y yo creo que ya no regresamos, Carlos. Yo creo que hay que despedirnos ya también nosotros. Sí, porque una de las cosas que vamos a tener que hacer es despedir el programa acá. De una vez. Porque sé que nos fuimos sobre el tiempo y el pobre nuestro productor está diciendo, párenle porque la comida me está dando hambre, dice. Así es. Preguntó de hecho tipos de chocolate. Imagínate. Porque imagino sabes. que tienes diferentes tipos de chocolates Así también. Y cafés con chocolate. No, Te no, tengo, como dicen los Tenemos mexicanos, que ir. uno picosito. Te tengo uno picosito. Todo eso tienes una página web donde se puede ver todo, Y ¿verdad? unos Claro que saladitos. sí. Amaracafé.com. Desde allí, para los que están locales, pueden ordenar su comida y pues que se la lleve Uber ¿Cómo se o llama la página otra vez? Amaracafé.com. Amaracafé.com. Ajá, correcto. Ok, Amara Café. Vamos a poner aquí el nombre de Amara Café para que la gente lo vea. Y señores, yo con todo el gusto del mundo les digo, de verdad, yo conozco a Amara. Yo fui la primera vez a Amara en el 2013. Cuando ella estaba apenas empezando. Y iba de vez en cuando y poco a poco la fui conociendo. Y sí les puedo decir que es la historia de emprendedores como como la historia suya, la persona que está emprendiendo. Y como la historia suya, la persona que planea emprender y va a emprender pronto. Así. Esa es la persona que yo le estoy hablando. Amigo, amiga, si usted tiene la idea de emprender, hágalo. Pero hágalo como dice Amara, como dijo Anaís. Háganlo con la teoría de Tarzán, no suelten una liana hasta que agarren la otra. No, y siempre informándose con las personas correctas, ¿no? ¿Quién Como el amigo Vega en el otro como el programa. amigo Vega, Claro. como Israel, por ejemplo. O sea, ir a las personas que me digan con cuánto puedo empezar, quién me puede prestar, dónde, o sea, cuáles son los negocios que más funcionan. O sea, Ya. siempre, esto no se hace tampoco a lo loco, ¿no? O sea, todo tiene que tener pasos y hay que hacerlo de la manera correcta. Y ya sabe que aquí le podemos ayudar. Tenemos muchísimas personas de la gente que hemos invitado a este programa que pueden darle exactamente todos los puntos que hay que escribir primero antes de empezar un emprendimiento. Absolutamente. Bueno, Así es. amigos, como siempre, para mí un placer. Yo soy Carlos Palazzi Yo soy Anaí Salazar. y los esperamos la semana que viene con más de Finanzas para ti. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas. Postproducción, Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.